Sí, señor. Déjenme cargar la presentación. Bueno, bueno, jóvenes, entonces vamos a comenzar, ¿sí? Reciban un cordial saludo de parte de las autoridades de la Universidad Tecnológica Israel, de sus directores y coordinadores de las diferentes carreras y muy especialmente de su profesora, quien tiene la responsabilidad de direccionar esta asignatura, la cual lleva por nombre Economía y Sociedad del Ecuador. Quiero presentarme, yo soy la PhD Betty Alejo y es mi segunda experiencia con la Universidad Tecnológica Israel y bueno, tengo el honor de compartir este espacio con ustedes. Por eso les doy la más cordial bienvenida. Antes de comenzar con el desarrollo de la clase, quiero obsequiarles la siguiente frase célebre. Por indicaciones de las autoridades de la universidad, les solicito por favor que silencien el micrófono y apaguen la cámara mientras yo estoy explicando algunos contenidos y cuando yo considere necesario les vuelvo a decir que activen la cámara, que activen el micrófono para que no haya ni interferencia y también para que no se pierda pues lo que es la continuidad de la clase. Bueno, jóvenes, como pueden observar en la presente lámina, esta frase célebre la traigo con la intención de que reflexionemos un momento. Nuestra asignatura es de economía y de sociedad del Ecuador. Sin embargo, si ustedes se ponen a observar, tiene dos aspectos bien interesantes, que son, vamos a hablar de la economía y de la sociedad del Ecuador, pero desde una visión globalizada. Entonces, antes de comenzar, vamos a reflexionar sobre esta frase célebre. Dice así: la sociedad avanza al ritmo de nuestros pensamientos, por lo que si quieres cambiar la sociedad, primero debes cambiar tu forma de pensar. Fíjense por qué la traigo en este momento y hago acotación a esta frase porque me parece muy oportuna con el tema que vamos a tratar hoy. Si las sociedades avanzan al ritmo, ¿verdad?, acelerado, porque así vamos, incluso en esta sociedad de la era digital, vamos avanzando vertiginosamente, que el cambio también está cambiando. Entonces, es necesario que nuestros pensamientos estén al ritmo, ¿verdad? Y nos vamos adaptando a todas esas incertidumbres que trae la sociedad en el día a día. Por lo que las sociedades, ¿verdad?, para poder encontrar un equilibrio perfecto, es decir, que funcione en perfecta armonía, debemos nosotros como integrantes corresponsables de nuestra evolución de la sociedad también cambiar ese tipo de pensamiento. Es decir, tenemos que cambiar el observador que hemos sido hasta el momento. Y la única manera de cambiar nuestro tipo de observador, y más ustedes los que están estudiando lo que es las carreras duras como sistema, ¿verdad? Diseños que siempre están bajo la percepción de la racionalidad lógica. Es necesario también hacer, ¿verdad?, una mirada hacia nosotros mismos para cambiar de actitud. Y lógicamente recordar que estamos en un contexto donde lo cierto es más incierto que cierto. Y por ello, debemos también cambiar nuestra forma de pensar, porque con nuestro comportamiento inadecuado, fíjense todas las consecuencias que hemos tenido, especialmente, bueno, si nos ubicamos en este contexto mediato, que es la situación de pandemia que está viviendo el mundo globalizado y muy especialmente Ecuador, fíjense que con nuestro comportamiento inadecuado hemos ido incrementando los casos del coronavirus. Por eso es que si no cambiamos ese chip mental,
si no salimos, ¿verdad?, de esas estructuras mentales que nos han direccionado nuestro actuar, entonces vamos a seguir en vez de ir evolucionando, porque sí, hemos ido evolucionando en lo que es la tecnología, pero como sociedad tenemos mucho que pensar para poder replantearnos una nueva sociedad que exige en este momento el mundo globalizado, cambiar nuestro chip para ser unos ciudadanos integrados y en perfecta armonía. Bueno, saliendo de este punto, entonces yo les traigo una agenda ya planificada con los objetivos de la clase. Primeramente, les voy a explicar rápidamente, porque eso ya yo sé que ustedes lo manejan, pero son órdenes de las autoridades, explicar el acceso al entorno virtual de aprendizaje, puntualizar algunos aspectos del sílabo de la asignatura Economía y Sociedad del Ecuador, concretar las indicaciones generales para el inicio del periodo académico 2020A y describir el sistema de evaluación. Pero antes de comenzar a desarrollar todos estos contenidos, como lo decía por allá Díaz, creo, por favor, ahora sí pueden silenciar nuevamente los micrófonos, activar su cámara para que yo pueda verlo, porque voy a controlar la asistencia a través de esta dinámica que les traigo, que se llama conocernos. Como ya yo me presenté, entonces ustedes ahora, uno por uno, se van a ir presentando para yo saber si están aquí en la lista, ¿verdad? Que imprimí del sigue. Y también para saber 5 aspectos importantes de ustedes. Primero, ¿cómo se llaman? El nombre completo, a qué se dedican, si trabajan, ¿verdad? O no trabajan, si tienen hijos, si están casados, si son solteros, cuáles son sus expectativas en esta asignatura y cuáles son sus conocimientos previos relacionados con la materia. Por ello, doy paso para que por favor se presente. Jóvenes, comiencen por favor. Jóvenes, ¿me escuchan? Bueno, ya que nadie empieza a presentarse, me voy a presentar. Ok, dale, Melanie. Mi nombre es, mi nombre completo, ¿Sí? a ver, es Melanie Alejandra Zúñiga Sánchez. Me dedico a estudiar, únicamente soy estudiante, soltera. Mis expectativas para esta clase, esta materia, es aprender mucho, ya que es importante saber sobre diversas cosas, no solo lo que tu carrera, es decir. Y, y eso, espero formar un buen equipo de trabajo. Nada más, gracias. Bienvenida, Melanie. Continuemos, por favor. Jóvenes, continuemos, por favor. Profe, buenas noches. Buenas noches. Me presento, mi nombre completo es Andrés Alejandro Díaz Echeverría. Trabajo dando soporte en el área de sistemas de un estudio jurídico. Estoy soltero y mis expectativas de la materia sería aprender mucho, sobre todo por lo que está pasando también aquí en el mundo, dar opiniones acerca de la sociedad y también la economía. Y conocimientos previos, sí, un poco recibí en el colegio de economía, más o menos. Eso, profe. Qué bueno. Díaz, tú sabes que no apareces en el listado. Sí, Dame tu, por eso le preguntaba. sí, dame tu número de cédula, por favor. 171-931-995-4. Muy bien. Bueno, ya sabes que tienes que resolver eso Sí, con los canales sí. inmediatos. Esta semana estaba en eso. Gracias. Adelante. Bienvenido, Andrés. Gracias. Ok, continuamos, por favor. Jóvenes.
Hola, profe, mi nombre es Javier Calvopiña. Igual he trabajado como soporte TI en varias empresas. Por ahora pues he montado un negocio, gracias a Dios me está yendo súper bien. Soy casado, tengo una hija, otro niño que viene también en camino, pues gracias a Dios, ojalá para el mes de finales de mayo, pues ya nazca mi bebé, ya tenía la parejita. Y pues mis expectativas en esta materia pues sería para comprender todos los cambios económicos que estamos viviendo y se generan día a día en nuestro entorno y saber cómo enfrentarnos a los diferentes sistemas. Eso, profe. Muy bien, bienvenido. Bienvenido, tú eres Calvo Piña. Sí apareces en la lista y felicidades porque vas a tener otro bebé. Qué bueno. A cuidarse Gracias. mucho entonces. Sí, adelante. Continuamos, jóvenes. Buenas noches, profe. Mi nombre es Paul Guanatasi. Bueno, de este momento soy soltero y directamente trabajo para lo que son servicios del Banco de Pichincha. Y bueno, por el momento lo que son mis expectativas en la clase es directamente conocer directamente más y profundizar directamente estos temas que están al momento causando en el país y en el mundo, directamente. Muy Eso, bien. profe. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido, Alexi. Continuemos, por favor. Continuemos. Jóvenes. ¿Quién falta? ¿Dónde está Diego y dónde está Pérez Ramón Juan Carlos? Y Esteban Andrés. Luisa, Buenas buenas noches. noches. Buenas noches. Sí, sigue nomás. ¿Sí? No podía entrar, estaba confundida con la semana 2, profe, lo siento. No se preocupe. ¿Cómo se llama usted? Verde Soto Lady. Ah, tú no apareces en la lista, mi amor, ¿oíste? Ujú. Ajá, preséntate, Verde Soto, ¿verdad? Sí, Ajá, Verde Soto Bosque, ¿qué, mi amor? Lady Yasmín. Preséntate. Ah, lo que pasa Bueno, un gusto con todos. es que acabas de incorporar, no sabes la dinámica, ¿verdad? No, recién entro, profe, lo siento. Disculpe, entonces, mira, en esos 5, la mano que te da 5 deditos, vas a decir tu nombre completo, si trabajas o no trabajas, si eres casada y tienes hijos, cuáles son las expectativas de la asignatura y si tienes algunos conocimientos previos sobre esta materia. Está bien. Hola, mucho gusto. Soy Lady Verde Soto. Por el momento no trabajo, soy estudiante. Estoy soltera, no tengo hijos. Mi expectativa en esta clase es, bueno, conocer más sobre el tema. Me interesa bastante. De hecho, no sé todavía de lo que vaya a tratar. Eso. Está bien. Bueno, ya sabes que no apareces en el listado del SIGE. Sí, profe. Ok, Ujú. dame tu número de cédula, por favor. 17, 18, Sí, 46. sí. 40, 17, 18, 90. A ver, espérame, profe, no me acuerdo. ya va, 17, 18, 46. 17, 18, 46. No era eso. Espérame un momentito, profe. Sí, está bien, busca tu número. Ay, uno a veces tiene un lapso mental, eso puede suceder. No se preocupe. Lady. Ya, profe. 17, 18, 93, 42, 90. Ya va, 93, 42, 90. Listo. Ok, Sí, profe. bienvenida, Lady. Ya sabes que Gracias, profe. Lo siento. a la orden, que cada semana te vas ubicando. Hoy es la semana 1. Bueno, adelante. El siguiente, por favor. Adelante. Buenas noches, dicen. Buenas noches. Mi nombre, bueno, yo me llamo Juan Manuel Raimundo Cajas. Actualmente trabajo y estudio. Eh, Mis expectativas es aprender bastante y el conocimiento que tengo acerca de la materia es que la economía no solo
se refiere a estatus monetario, sino también a la distribución de recursos, es lo que yo tengo entendido. Está muy bien. ¿Me puedes repetir con calma tu nombre, por favor, y tus apellidos? Claro, Raimundo Cajas. Ajá, no, Raimundo, tú no estás aquí en la lista, ¿oíste? Ok. Ajá, Raimundo, ¿qué? Cajas. Ajá, Cajas. Ajá. Ujú. Número de Juan cédula. Manuel. Ah, Juan Manuel. Juan Manuel. Ok, ya va. Cédula, por favor. 17, ¿Sí? 25, Ujú. 54, 11, 38. Listo. Ok, ¿quién más está en la sala, por favor, para que me diga? Me está faltando Diego y Juan Carlos y Steven. ¿Están? Buenas noches, profe. Soy Juan Carlos Pérez. Ok, bienvenido. ¿Sí me escucha? Sí. Ya. Es que me acabé de matricular a su materia porque yo vi había un mensaje que no teníamos profesor y ahora veo que sí. Entonces estaba matriculando inmediato para poder ingresar a esta clase. ¿Está bien? Sí. Bueno, yo trabajo y estudio. Trabajo en soporte técnico. Soy soltero. Y lo que sé acerca de economía es que es una materia bastante importante y que la verdad nos sirve con esas materias universales que, o sea, sirven para muchas cosas, para entender cosas del país, cosas empresariales y incrementar nuestros conocimientos. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Bienvenido. Gracias. Ok, seguimos entonces con, falta dos personas de mi lista, pues. ¿Están en la sala? Me falta Diego y me falta Steven. ¿No están? Diego Canchiñá, Diego Waldimir. Y me está faltando León, Steven, Andrés. ¿No? Bueno, jóvenes, entonces las personas que no se presentaron están en asistente y estamos muy apegados con la asistencia porque es necesario la asistencia a clase, pues el registro, el registro de la presencialidad de ustedes en el aula virtual. Bueno, saliéndonos ya entonces de esta dinámica, ¿verdad? Por allí, no. Quiero decirles que es importante que yo los conozca, porque de una u otra manera yo tengo que orientarles ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y con respecto a cuando yo les pregunto que si son casados, solteros, si trabajan, si tienen hijos, es para decirles que aquellas personas que están trabajando, que tienen hijos, que tienen responsabilidades diversas, deben planificar un horario de estudio para leer en esta asignatura. Es decir, yo les recomiendo que hagan 2 horas diarias, por lo menos diaria, de estos materiales que tienen adjuntados en cada una de las semanas correspondientes a esta materia. Igualmente, para las chicas que son solteras, ¿verdad? Que hay 2 chicas que son solteras y unos chicos también, les recomiendo que hagan igual un horario, no solo para esta asignatura, sino para todas las asignaturas que corresponden a su carga académica en este lapso 2020A. Es importante que hagan ese horario para que puedan permitirse leer. Si usted no lee, no va a tener productividad en ninguna de las materias. Y estamos tomando en consideración, en mi caso, Betty Alejo, estoy tomando en consideración la participación en clases, no en esta primera clase porque estamos comenzando, estamos conociéndonos, y bueno, ustedes también tienen que de una u otra manera familiarizarse, ¿verdad?, con la asignatura. Entonces, fíjense, jóvenes, si observan su aula virtual, que todos estamos dentro del aula virtual, ustedes allí tienen un inicio, una pestaña que le dice inicio. En ese inicio ya yo les coloqué el sílabo de la asignatura, ya está actualizada la semana 1 y la semana 2. Incluso ya tienen todo el material que deben leer para esta clase.
Con respecto al sílabo, ya vamos a ir hablando de él más adelante, ¿verdad? Pero fíjense, me llamó la atención de esta chica que dice que ella no sabe el tema que vamos a tratar hoy. Señores, ustedes tienen que venir con lectura previa, porque para eso está el aula virtual. Ustedes tienen que revisar ya el material que yo les adjunto. Incluso yo les actualicé la semana 1 y la semana 2. Otra de las cosas que van a ver en el inicio son mis datos personales. Allí aparecen mis datos, mi número de teléfono, mi correo institucional. Incluso les cargué también, les adjunté una rúbrica para que estén conscientes de los procesos de evaluación que yo les voy a hacer. En ese caso, he tomado en consideración 3 criterios importantes. La participación en clase, es decir, la participación activa en clase desde un pensamiento crítico reflexivo, la entrega oportuna de sus tareas correspondientes a cada una de las semanas y la responsabilidad de llegar a tiempo a clase. Entiendo que esta semana estamos empezando, ¿verdad? Ustedes tienen varias asignaturas y bueno, yo también tengo varias asignaturas, entonces vamos a tratar de ubicarnos siempre en el tiempo perfecto de la hora de entrada. Bueno, cerrando entonces la dinámica de conocernos, la hice con la doble intención de pasar la lista, ¿verdad? De checar cuáles son las personas que no aparecen en la lista del SIGE y también para conocernos un poco y para hablarles del horario de estudio, que es importante, jóvenes. Hagan caso, porque la juventud de ahora no hace caso. Bueno, entonces tomen las orientaciones que nosotros les damos a bien para que puedan tener un buen rendimiento académico. Hagan un horario de clase, de lunes a viernes, de lunes a sábado, el día que usted considere pertinente, porque eso va a depender mucho de la lectura comprensiva que usted tenga, ¿verdad? Haga un horario de clase de cada una de las asignaturas y como mínimo debe estudiar cada asignatura 2 horas diarias. Bueno, jóvenes, saliendo ya de este punto, entonces vamos a hablar rápidamente de lo que es la plataforma U-Israel, que ustedes la manejen mejor, porque aquí todos ustedes, de paso, la mayoría, menos 2, son de la carrera de sistema, y ya ustedes, cuando una persona se inclina a estudiar una carrera es porque tiene las competencias o cree tener las competencias. Entonces, yo estoy segura de que sí las tienen, entonces, bueno, ya sé que estamos aquí todos en el aula virtual y además de eso, ustedes son jóvenes de esta era digital que la mayoría debe saber manejar este tipo de herramientas. Bueno, concretando las ideas en cuanto al entorno virtual de aprendizaje EVA, Moodle, ustedes pueden acceder de 2 formas, como lo pueden observar acá en la lámina, allí lo pueden observar, y también dentro, ¿verdad? Ya una vez que usted entró al portal web de la U-Israel, allí van a encontrar cosas muy interesantes como los documentos de apoyo que están allí para que usted no ande desinformado. Allí encontrará el instructivo y el manual para la administración de la plataforma dirigida especialmente ese instructivo o ese manual para los estudiantes. Asimismo está el manual de biblioteca virtual y la guía de acceso virtual. Recuerden que eso no se coloca ahí de adorno, deben descargarlo, dándole un clic y leer ese material. Es importante que lo hagan, jóvenes, para que se mantengan informados. Sé que en este momento están comenzando un nuevo lapso académico, pero deben leer todos los materiales que se les adjunten allí en ese portal web, porque están actualizados, es decir, como se está utilizando una nueva herramienta, ¿verdad? Que es el grupo Zoom, reunión Zoom, entonces es importante que vayan leyendo todos esos instructivos y manuales. Muy bien. Una vez que usted está en el aula virtual, ¿verdad? Que le pide su usuario y la clave, y bueno, y ya para qué le voy a decir la clave y el usuario si ya usted está dentro, asumo que todo lo manejamos, entonces fíjense, nos ubicamos en los cursos correspondientes. En el caso específico de la asignatura, ¿verdad? De Economía y Sociedad del Ecuador, entonces nosotros vamos a ubicarnos allí. Y entonces, cuando usted está en el aula virtual, va para todos, allí van a encontrar el inicio, semana 1, semana 2, hasta la semana 16. Solo que la semana 3 hasta la 16 está oculta porque eso lo vamos a ir nosotros administrando en la medida que vamos avanzando en cada uno de los contenidos.
En la semana 1 ya yo les adjunté algunas informaciones de interés, incluso un libro de economía, para que vayan leyendo con calma. No quiere decir con esto que se tienen que aprender todos esos documentos, no, sino que van consultando y van reflexionando y van desarrollando cada uno de los contenidos que corresponden a la semana 1 hasta la semana 16, cuando toque las respectivas semanas. También les adjunté unos vídeos, ¿verdad?, educativos para que lo observen y, bueno, reflexionen con respecto al planteamiento que hace el autor en ese contenido. Por otra parte, la herramienta de reunión Zoom, bueno, tiene muchas ventajas, porque fíjense, nos permite en este momento de pandemia estar en clase, en una enseñanza en línea, podemos compartir la pantalla, solicitar la palabra alzando la mano, intercambiar por chat. En cuanto a eso del chat, lo vamos a hacer en el segundo encuentro. Yo ya entonces minimizaría mi presentación y trabajaríamos algunas preguntas que les voy a formular mediante esta actividad de chat. Y asimismo podemos habilitar, deshabilitar el micrófono y estar en la sala de espera como lo estamos en este momento. Bueno, jóvenes, otra cosa bien importante es que todas las clases que nosotros estamos facilitando a través de esta herramienta Zoom van a ser grabadas y después las vamos a subir a YouTube y luego las vamos a colocar el link en el aula virtual. Ya yo lo hice, tuve mi primera experiencia ayer y hoy, me gustó muchísimo. Y bueno, yo pensé que era que solamente le conectaba en el link. No, es que además de eso, le abre el video allí mismo y usted puede repetir la clase todas las veces que usted quiera, para que entonces usted ponga en práctica ese pensamiento reflexivo. No obstante, en la parte del aula virtual, en el inicio, yo les coloqué el domingo, porque esta asignatura me la acaban de facilitar, vamos a decir así. Me dieron la responsabilidad de que direccionara esta asignatura fue este fin de semana. Entonces ya el domingo ya yo les coloqué, ¿verdad? El domingo, sí, le coloqué el sílabo actualizado para que lo vayan consultando. Es importante que consulten todas las bibliografías, bueno, todas las que puedan, las bibliografías que estén tanto en la semana 1 hasta la semana 16, para que ustedes vayan desarrollando esas habilidades investigativas, aprendan a consultar, a hacer el procesamiento, comprensión de la información, a trabajar eso. Una de las recomendaciones que yo les estoy dando a todos mis estudiantes en este momento, ¿verdad?, es que utilicen la técnica de estudio del fichaje, que es muy importante, y lo pueden hacer desde la ficha digital o la ficha física. Sin embargo, yo les recomiendo que utilicen la técnica del fichaje manuscrita, es decir, que escriban en una ficha. La ficha no necesariamente la tienen que salir a comprar, la puede hacer con papel reciclable y puede ir trabajando esa técnica, ¿verdad?, de estudio para sistematizar las ideas principales y secundarias dentro de cada contenido. Ahora bien, ¿cómo yo ubico las ideas principales? Eso es rapidito. En las ideas principales yo las ubico, siempre estarán, ¿verdad?, ubicadas dentro de los primeros párrafos que componen un texto. Siempre estarán allí. Esas ideas son las ideas que el autor hace resaltar y son las ideas que más se repiten. Entonces, esa es la idea principal. Y la idea secundaria sería aquella idea que complementa a la idea principal, es decir, la idea central, ¿verdad?, del autor. Entonces, la idea secundaria sirve de complemento. Una vez que usted ubique las ideas principales y secundarias, utilice la otra técnica, que es la técnica de resaltar las palabras. Y para ello puede hacer uso del resaltador de diferentes colores para que diferencie la idea principal de la secundaria. Es importante que utilice los resaltadores, ya que el cerebro es un captador de simbología y le permite a usted
recordar con mayor facilidad la información. Esa es una de las recomendaciones que le estoy dando a todos mis estudiantes para que salgan excelentes. Y recuerden que este contenido de estas asignaturas son muy teóricos, entonces debemos ir trabajando pasos agigantados los diferentes contenidos. Entonces, les recomiendo que aprendan y hagan uso de la técnica de estudio del fichaje. Una vez que ya usted ha ubicado las ideas principales y secundarias del texto, también les recomiendo que ubiquen las palabras clave. Es importante ubicar las palabras clave dentro de un texto. Ahora bien, ¿cómo hago yo para identificar las palabras clave dentro de un texto? Bueno, sencillo, jóvenes. Pueden hacerlo con aquellas palabras que el autor también repite mucho. Son palabras que son repetitivas, o a veces hay autores que son tan generosos que las resaltan, ¿verdad?, con el formato de cursiva. Las palabras clave también son las que más se repiten dentro de un texto. Ubique entonces esas palabras clave, las resalta, las anota, y luego la otra técnica que debe aplicar, mis estimados jóvenes, es ubicar el significado de cada una de esas palabras, ya sea valiéndose del diccionario digital o mediante la analogía que uno hace cuando ya tiene experiencia en la lectura. Ya cuando usted está leyendo, ¿verdad?, un contenido de un texto, usted por analogía o por inferencia, usted busca entender la comprensión de cada palabra. Jóvenes, fíjense, no podemos generar un discurso escrito o una comprensión lectora si no conocemos las palabras. Por eso muchos estudiantes en todos los niveles educativos, ya desde básica hasta la educación superior, les cuesta tener comprensión lectora, y lo observamos, no lo digo yo, ojo, lo observamos cuando van a hacer ensayos o cuando van a hacer el trabajo final de grado, les cuesta producir un discurso escrito porque no conocen, no tienen las herramientas de las palabras clave. Es importante que nos vayamos apropiando de cada una de esas palabras para ir haciendo crecer nuestro vocabulario. Bueno, una vez que usted ya ha realizado esas técnicas de estudio de aprendizaje, entonces se va a permitir, primero, tener organizado el contenido, es decir, ya ha trabajado semana a semana cada uno de esos contenidos, para que cuando llegue el momento de las evaluaciones, usted no salga corriendo a ver qué es lo que va a hacer. No, ya tiene un trabajo ya organizado de todos los contenidos, y simplemente a través de una cajita, ¿verdad?, que le llaman el fichero, usted guarda su ficha y puede ir sacando cada información de los temas que ha trabajado. Y, por supuesto, no se olviden de colocar la bibliografía correspondiente de cada uno de las fuentes donde usted sacó esa información. Bueno, estas estrategias que yo le estoy dando, ¿verdad?, a través de diferentes técnicas de estudio, le permite a usted varias cosas. Desarrollar el pensamiento crítico reflexivo, la participación activa en clase, un excelente rendimiento académico en este lapso académico, si hace caso, y tener lectura activa y, por supuesto, soltar la mano para producir el discurso escrito. Fíjense bien que cuando nosotros, por lo menos en mi caso, y yo creo que es todos los profesores, pero yo lo voy a hablar por mí, nosotros en los exámenes, ¿verdad?, siempre colocamos 2 preguntas. Es decir, de aquí a lejos colocan 2 preguntas de resolución de problemas. Y eso no es más que es que yo le planteo a usted una situación relacionada con el contexto social o económico, en este caso, económico y social, de cualquiera de los aspectos que yo considere de los contenidos más importantes, y usted me tiene que responder con un proceso reflexivo, crítico, para poder obtener la respuesta correcta. Y eso lo da simplemente la lectura comprensiva y la escritura. Por eso les invito a leer y a crear el hábito de lectura. Sé que a veces no nos gusta leer por el hecho de que estamos trabajando, tenemos muchas actividades, nos colapsamos y todo lo demás, pero es importante que nos acostumbremos a leer, y eso lo hacemos, se aprende a leer leyendo. Y lo hacemos cuando tenemos un hábito de lectura, por lo menos 2 horas diarias, así sea en la mañana, en la tarde, al mediodía, en la noche, en la hora que usted considere pertinente.
Saliéndome ya de ese punto, entonces voy a hablarles un poquito de lo que es la presentación del sílabo. El sílabo de la asignatura de Economía y Sociedad del Ecuador tiene ya desarrollados los temas que vamos a abordar en cada una de las semanas. Para que estén bien enterados, la semana 1 ya yo les coloqué el tema, ¿verdad?, que vamos a hablar hoy, que es la introducción a los conceptos básicos de economía y todo lo que vamos a hablar, que son 3 puntos, y ya también el tema 2 está desarrollado dentro del aula virtual. Les recomiendo que para la próxima clase yo les voy a aplicar una técnica que ahorita les digo al final, no se vayan a asustar, para que también participen de manera espontánea o que yo los vaya llevando, ¿sí? Porque yo sé que tienen muchas asignaturas, pero igual tienen que participar para yo poder ver si están comprendiendo lo leído. Bueno, semanalmente entonces vamos a ir desarrollando cada uno de los contenidos que están relacionados con la semana del 1 hasta la semana 16. Bueno, no voy a hacer énfasis en el sílabo porque eso es yo ver, ¿verdad?, sobre agua mojada, que dice. Entonces, allí lo tienen, revísenlo, si tienen alguna duda, me consultan, mi número de WhatsApp está allí en el aula virtual, también mi correo. Ya muchos estudiantes se están comunicando conmigo por el correo institucional, me parece muy interesante, porque una cosa es que estemos todos en cuarentena y estemos encerraditos, y otro es que nos mantengamos incomunicados. O sea, la comunicación la podemos hacer desde diferentes medios. Entonces, los invito para que estemos siempre conectados en esta asignatura. Bueno, también quiero saber, ¿verdad?, quién es el presidente de esta asignatura para que me diga, ¿verdad?, me mantenga informado de cualquier novedad que ustedes consideren que es necesario ajustar o reajustar. Yo les digo también, y tomo este paso, para decirles que cuentan conmigo en todos los aspectos, menos monetarios, menos económicos, porque no cuento con fluidez de dinero en este momento, pero sí con mi solidaridad como profesora, como amiga y como compañera en este trayecto académico. Bueno, jóvenes, ya saliéndonos de este punto, tengo entonces esta lámina para que también se las voy a dejar. Todo esto yo lo coloco en el aula virtual. Al terminar les voy a colocar, si no hoy, mañana, porque también tengo que hacer otras cosas como cargar la asistencia, el cumplimiento del sílabo, y por eso estoy preguntando que quién es el presidente del aula para colocarlo para que me valide, ¿verdad?, el seguimiento del cumplimiento del sílabo. Bueno, allí en el aula virtual les voy a colocar, hoy o mañana les coloco esta presentación para que la tengan. Igualmente, mañana ya tendrían el video, o más tardar el miércoles, el video de esta primera clase. Bueno, como pueden observar en esta lámina, aquí les dejo el link de la biblioteca virtual Ebrari de la U Israel, que pueden consultarlas todas las veces que quieran. Allí hay muchos libros, bueno. Y lo otro que quiero resaltar en esta lámina es el calendario académico. Ahorita estaba, antes de que ustedes entraran, ¿verdad?, porque estaba pendiente de la hora, estuve revisando el portal web de la universidad, buscando el calendario para ubicarlo bien. Bueno, resulta que eso está más fácil imposible, de verdad. Me gusta mucho el portal web de la U Israel porque es muy amigable, está allí. Usted lo que tiene es que descargar el calendario académico. Incluso yo les diría que lo manden a imprimir, lo tengan presente, ¿verdad?, o lo copien, así como hago yo, porque todo está cerrado por acá, por el sur donde yo vivo. Entonces, fíjense cómo es de necesario el calendario académico, porque él nos permite mantenernos informados y nos va diciendo semana a semana cuáles son los procesos académicos que se están realizando. Entonces, es importante que chequen toda la semana su calendario académico. Por otro lado, vamos entonces a desarrollar las indicaciones generales para el inicio y desarrollo del periodo académico 2020 con relación al horario de tutoría de nosotros, ¿verdad? Ay, no me lo cambió, qué broma. Bueno, es desde las 20 hasta las 22, no se está ocurriendo así que no me lo cuento. Tenemos un horario de tutoría de apoyo que yo se los voy a dar desde los lunes hasta los viernes. Pueden consultarme desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas. Entonces, bueno,
Muy bien. De todas formas, cuando ya tengamos la clase presencial, porque ustedes son clase presencial, los lunes yo me iría más temprano por si necesitan algún asesoramiento. Yo generalmente cuando estoy en clase presencial, yo llego a la universidad una hora antes. O sea, porque primero porque vivo en el sur y segundo porque me da miedo llegar tarde e incumplir. Entonces, prefiero prever esos aspectos y entonces estoy casi a una hora. Y ya cuando ahorita empiece, me iría como 2 horas antes y allí les diría, ¿verdad? En las clases presenciales, si tienen un espacio, un receso, yo estaría por allí cerca para que si necesitan algo de mí. Bueno, lo otro es que ya saben que mientras estamos en esta situación de pandemia, ¿verdad? Vamos a trabajar en el horario en línea de las 20 hasta las 22 horas. Y el horario de tutoría, de apoyo y consulta es de lunes a viernes de 9 hasta las 18 horas simplemente. Ya los sábados y domingos les agradezco que no lo hagan porque yo también estoy trabajando los sábados con varias asignaturas y de verdad no me da tiempo de contestarles. Así que de lunes a viernes estoy para ustedes a toda su disposición, a todo color, como dicen ustedes, los jóvenes. Bueno, con respecto a la hora de ingreso a clase, tienen máximo, estos son instrucciones de las autoridades, ¿verdad? Línea de autoridad de mando de las autoridades de la Universidad de Israel, tienen 10 minutos máximo para incorporarse al inicio de clase y esto se está haciendo con la finalidad de generar un orden en el desarrollo de la clase. Asimismo, tienen 7 días máximo para justificar sus inasistencias por el SIC. Ahorita yo tengo que ser muy cuidadosa, jóvenes, porque con la asistencia, pues yo no los conozco, y el que yo no vea, no le coloco la asistencia, porque fíjense que a mí, yo tengo que entregar una matriz semanalmente de todas las asistencias de ustedes, y yo no podría justificar a alguien que yo no esté viendo. Bueno, para que sepan, pues. Entonces, y lo hago para apegarme a la normativa de la universidad. Tienen entonces máximo 7 días para justificar las inasistencias por el SIG. Lo otro es que todos los trámites académicos y administrativos se realizan por el sistema integral de gestión estratégica, SIGE. Y otro de los aspectos que voy a considerar acá en este desarrollo de este proceso de enseñanza es que les voy a aplicar una rúbrica de evaluación una vez que ustedes carguen su primera tarea y así sucesivamente. Yo les voy a apuntar allí una rúbrica para que sepan cuáles son los aspectos o criterios que yo les estoy evaluando para que estemos apegados a lo que debe ser a la evaluación objetiva. Saliéndonos de este punto, también les quiero reforzar que una de las actividades de refuerzo que vamos a realizar se llama así, actividades de refuerzo académico que se realizarán en la semana 7 y 16. Por eso es tan importante revisar el calendario académico y si ya lo vieron, ya ustedes saben que está allí, le dice semana 7, semana 16, refuerzo académico. Esto se va a hacer con la finalidad de reforzar los temas dictados, como lo pueden observar en la lámina, con los temas dictados en las semanas anteriores para asegurar el buen rendimiento en los exámenes tanto parcial y final. Con relación a la semana 7, ¿verdad? Se reforzarán los temas del 1 al 6. Del 1 al 6 y en la semana 7 no va a haber ningún tema y ya en la semana 8 entonces tendrían su primera evaluación parcial, que igual se evaluarán los temas de la semana 1 al 6. En la semana 16 se haría el segundo refuerzo académico, allí tampoco tendrían más temas, ¿verdad? Y el sílabo así lo dice, no tendrían un nuevo tema para aprender, sino que más bien vamos a reforzar todos los temas que han visto. Entonces fíjense lo siguiente, porque allí en el examen final se van a ver, ¿verdad? Se van a evaluar todos los temas. Entonces fíjense la importancia de realizar la técnica de aprendizaje del fichaje. ¿Por qué? Porque si usted va a esperar organizar todo ese material para ir a un examen, imagínense, se va a colapsar. Entonces, una vez que usted vaya trabajando semanalmente la ficha, ¿verdad? Con el contenido respectivo, usted cuando llegue a la semana 16 ya usted va a sentir un alivio y se va a sentir relajado porque tiene todo organizado a tiempo. Y por supuesto va a tener un buen rendimiento en ese examen final. La nota ya ustedes saben que se evalúa con 10 puntos,
También si tienen alguna situación que escape de su mano y no puedan, ¿verdad? Un evento inesperado y no puedan presentar el examen, ya ustedes saben que para rendir el examen tienen máximo 8 días, pero también lo deben justificar por el SIGE a su coordinadora, ¿verdad? De la carrera y al profesor, en este caso a mí, de manera directa, ya sea, ¿verdad? Por teléfono o a través de mi correo institucional. Igualmente, si usted llega a tener un examen atrasado, sabe que tiene un coste de $20. Por eso les invito a presentar todos sus exámenes en el momento que corresponda. Ahora bien, vamos a salir entonces y vamos a comenzar un nuevo punto que está relacionado con el sistema de evaluación. En relación al sistema de evaluación, yo les voy ya les pedí, ya les planifiqué la tarea 1 y la tarea 2. Generalmente yo utilizo los cuadros comparativos, los ensayos, los resúmenes, la presentación en PowerPoint y otras como organizadores gráficos. También utilizo mucho los organizadores gráficos. ¿Por qué me interesan mucho los cuadros comparativos? Bueno, y los organizadores gráficos, porque allí usted va a concretar las ideas más importantes que usted haya entendido de estos temas que estamos trabajando. En el caso específico del cuadro comparativo que le pedí ahorita, Máximo allí lo dice, ¿verdad? Porque acuérdense, ustedes allí no lo ven hacia afuera, pero si usted le da clic, ahí le abre. Entonces, fíjense cómo ese cuadro comparativo, lo que le estoy solicitando son 2 paginitas. Y más nada, solo 2 paginitas en el cuadro comparativo, así mismo los ensayos, los resúmenes. Yo allí, de verdad, 2 paginitas máximo. Otra de las cosas que le estoy pidiendo como tarea o actividad académica, mediante la tarea correspondiente, es que va a realizar un formato en PowerPoint, pero es el formato, pues lo que cambia es el formato. En vez de ser un ensayo, un resumen, usted me va a hacer un formato en PowerPoint para que desarrolle el contenido cuando yo se lo solicite. Entonces, eso es muy sencillo. Allí si no le coloqué cuántas láminas, puede ser las que usted quiera, porque lo hago con la intención, primero, de saber si maneja muy bien la PowerPoint, que yo me imagino que sí, porque son de sistema, y lo otro es para medir su creatividad y su innovación con el uso de esa herramienta. Bueno, como les comenté, vamos a tener participación activa en clase, así sea en línea. Ahí ojalá llegue la clase ya presencial, porque igualito vamos a trabajar con clases participativas. Ya hay clases, vamos a desarrollar, ¿verdad? Yo les llevo guías complementarias, vamos a hacer lluvias de ideas, vamos a trabajar también con lo que es debate, vamos a hacer exposiciones para ver cómo exponen ustedes, cómo comprenden la información, cómo construyen un discurso oral. Entonces, el pero es que como estamos en línea, entonces vamos a trabajar solo con la participación activa en clase a través del chat. Lo vamos a hacer y para ello le voy antes de finalizar, ¿verdad? Voy a asignar para que se preparen psicológicamente, no lo tomen a mal, sino que quiero también que me ayuden para no durar 2 horas, porque también se me desgasta la voz. Voy a asignar hoy mismo, voy a asignar a los primeros 2 alumnos que van a tener la responsabilidad para la próxima clase de apoyarme en la clase correspondiente a la semana 2. Ese tema se lo voy a dar de una vez, el contenido, y usted va a ser mi ayudante. Es decir, usted va a iniciar la clase una vez que yo le dé la orden para que me apoye y usted puede utilizar, no sé, la lámina que quiera, así como estoy haciendo yo. Igualito. Entonces me va a explicar, o una ficha, como usted quiera, me va a explicar el punto que le voy a dar. Esas 2 personas las voy a escoger ahorita. O sea, ahorita no, cuando termine, cuando ya vaya a terminar 2 minutos para terminar, les asigno el tema que me va a acompañar en la próxima clase. Bueno, y los demás, por supuesto, que no van a estar ahí calladitos, que no sé si están despiertos o dormidos, van a estar también participando mediante la actividad chat. ¿Por qué? Porque es necesario, jóvenes, que ustedes me ayuden y así yo veo si ustedes están produciendo ideas con relación a la temática que se está trabajando. Bueno, lo otro es que nuestras clases, mientras dure esta pandemia, van a ser por sesiones, ¿verdad?, virtuales, como lo estamos desarrollando, mediante lo que nosotros conocemos
esta herramienta que se llama Reunión Zoom, que gracias a Dios no hemos tenido problema ni ustedes ni yo, porque de verdad yo no tengo mucha experiencia con esta herramienta, pero ya he dado una semana y tanto, y bueno, mire como que me he pulido bastante ya, porque Dios mío, al principio, aquí en confianza, pues claro, uno empieza y está adaptándose, pues ya me está gustando bastante, me gusta mucho. No sé, como que nací para la cámara entonces. Bueno, lo otro es que, para que sepan, ya en la semana 1 y la semana 2 ya les planifiqué una actividad que se llama foro. Allí ya les hice 3 preguntas. A partir de esta noche ya usted puede participar en el foro. Recuerden que los foros tienen un tiempo de fecha cronometrada. Y eso quiere decir que a partir de hoy hasta la próxima clase, que es el otro lunes, ustedes tienen la oportunidad de participar en el foro. Tiene ese foro, tiene 2 puntos de evaluación. Quiere decir que la tarea 1 y la tarea 2 la voy a evaluar con 8 puntos y el foro 2 puntos para hacer la sumatoria de 10 puntos. Recuerden que cada evaluación sale en 10 para que haga un 100%. Entonces, fíjense cómo usted puede participar fácilmente, ganarse esos 2 punticos allí con la participación. Y lo puede hacer de 2 maneras. Una es que me responda las 3 preguntas con una sola participación, siempre y cuando me deje ver que tiene las 3 preguntas allí resueltas. Y lo otro, y de paso, no es que me va a copiar tal cual como está allí. No. Desde su comprensión lectora, ¿qué entendió usted de lo que yo le estoy preguntando? Y si no le gusta hacerlo de una sola participación o tiene mucho tiempo libre porque es soltera, porque no trabaja, porque está en su casa y chalala, entonces también lo puede hacer en diferentes participaciones respondiendo pregunta a pregunta. Esa decisión la dejo a libre elección. Bueno, jóvenes, ahora bien, como ya terminé mi primer paso, que es la inducción, les pregunto, ¿tienen alguna pregunta con relación a lo que yo he dicho hasta este momento, mis estimados estudiantes? Cedo la palabra para que me digan sí o no, por favor. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Profe, una consulta. Sí. Sí. Yo tengo una pregunta. Dime. En las demás materias ya estamos en la semana 2. ¿Cómo nos vamos a igualar con ustedes esta semana que ya pasó? O sea, tenemos una semana retrasada, es decir. Pues fíjate, Melanie, a mí no me han dicho eso, a mí me dijeron empiece las clases y simplemente ya, yo tengo mi tema 1 montado, pero entonces me comunicaré esta semana con la coordinadora para preguntarle eso. Pero estamos trabajando. O sea, decía porque al final nos va a quedar una semana, nos va a coger una semana a diferencia de las demás materias que, por ejemplo, ya estamos en pruebas y en esta materia vamos a estar todavía una semana atrás, ¿sí me entiendes? No. Entonces, si es así, como tú me estás diciendo, yo le pregunto a la coordinadora y ella me dice, sí, Betty, tienes que emparejarte con la semana, no se preocupe, que entonces montaríamos la semana 2 y 3, por decirlo, la 4 y la 5, junten los contenidos, porque hay muchos contenidos que se relacionan, entonces no se preocupen por eso. De que vamos a desarrollar, de que vamos a desarrollar todo el contenido, lo vamos a desarrollar. Bueno, ¿alguna otra pregunta con respecto al sistema de evaluación o alguna otra inquietud que tengan, jóvenes, por favor? ¿No? ¿No? Ok, no. Entonces seguimos. Muy bien, así me gusta. Seguimos acá. Entonces, fíjense, presentándole las asignaturas como tal, podemos entonces leer la lámina para que vamos desarrollando algunos aspectos. Fíjense, observen la lámina y dice que la asignatura Economía y Sociedad en el Ecuador le aporta conocimientos teóricos a partir de una perspectiva globalizada de la economía. Recuerden que nosotros vamos a ver la economía desde el nivel internacional, pero también a nivel nacional, que es Ecuador. Así como de los procesos sociales, porque es importante. Acuérdense que aquí no es tanto, o sea, las dos aristas son importantes, la economía y la sociedad, así como de los procesos sociales que han sido, ¿verdad?, influenciados por los fenómenos
términos macroeconómicos a nivel mundial, donde se aplicarán estos conocimientos desde un pensamiento crítico, reflexivo, frente a la realidad económica, social, política, ambiental que vive el Ecuador. Y fíjense que Ecuador ahorita está atravesando varias situaciones que más adelante, cuando ya toque hablar de Ecuador, profundizaremos al respecto. Bueno, asimismo, coparticipar, yo creo que esto es lo que más me gusta de esta asignatura, en la concienciación de sus habitantes para maximizar, ¿verdad?, un hábitat más saludable y de integración social en el buen vivir. Fíjense que esta asignatura, además de que vamos a revisar, ¿verdad?, algunos aspectos importantes de la economía, también vamos a conocer, pues, esa postura de la sociedad, porque el problema es que nosotros tenemos una racionalidad de consumidores, y somos unos consumidores porque tenemos una visión de mundo así. Recuerden que nosotros venimos desde un estereotipo, ¿verdad?, que vamos comprando, ¿verdad?, vamos modelando un prototipo de persona, y ese prototipo, pues, está influenciado por los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen mucha culpa en esa vamos a llamarlo así, en ese modelo económico de consumidores que hemos tenido desde la edad moderna. Pues hemos sido muy consumidores, y es tanto así que no nos importa, pues, consumir y consumir, así no necesitemos. Entonces tenemos una cultura de consumidores que no nos la quita nadie. Entonces es importante que el ser humano aprenda esos aspectos de incrementar o de maximizar la conciencia, pero una conciencia no desde la óptica de la conciencia individual, sino una conciencia colectiva, una conciencia social que nos permita a nosotros tener de verdad la integración como seres humanos únicos en solidaridad, respeto, y lo mejor, buscando ese hábitat de convivir en un espacio ya saludable, y sobre todo en el buen vivir. Bueno, como traje también los objetivos de la semana de familiarización, asimismo les traje la agenda del tema 1. Hoy vamos a abordar los objetivos de enseñanza-aprendizaje, donde voy a explicar el concepto de economía, voy a puntualizar algunos agentes económicos, abriendo espacio, por supuesto. Cada punto voy a ir abriendo espacio para que ustedes opinen sobre lo que ustedes consideren que es lo que pueden agregar en ese punto respectivo. Y vamos a entonces puntualizar los agentes económicos, los consumidores. Fíjense que si ustedes observaron, ¿verdad?, la semana 1, la semana 2, aquí vamos a puntualizar los agentes económicos, los consumidores, pero en la semana 2 vamos a trabajar con los agentes económicos, los productores. Porque todo eso está entrelazado. Consumidores y productores nos llevan a consumir y consumir y consumir. Entonces, determinar los factores internos y externos que incrementan los agentes económicos en los consumidores. Entonces, vamos a ir desarrollando algunas ideas que hoy las traigo, ¿verdad?, bien precisas. Vamos a empezar a ver qué es la economía. Muy bien, vamos a ver qué es la economía. ¿Alguno de ustedes me podría indicar qué es la economía para ustedes? Bueno, cuando empezamos alguien me dijo, ¿verdad?, la economía es tal cosa, es tal cosa. Vamos a dejar ese espacio y ahorita más adelante me lo explica. Entonces, fíjense, según esta lámina, como lo pueden observar acá, ¿verdad?, el concepto de economía presenta variadas connotaciones, y es así. Porque, les voy a decir por qué. Porque va a depender de un enfoque multidisciplinar. Incluso estaba consultando algunos libros y dice que definir la economía no es tan fácil, porque los economistas andan buscando siempre, ¿verdad?, dependiendo de esa perspectiva del economista, ellos le van a ir agregando elementos diferentes. Aquí, ¿verdad?, les dice también que la raíz etimológica de la palabra economía viene desprendida de la palabra griega, porque casi todas son de palabras griegas. Qué increíble, ¿verdad? Porque griega fue
uno de los países que más desarrolló el conocimiento con los filósofos griegos. Entonces, bueno, fíjense, ya vamos a hacer un recorrido por eso. Entonces, dice que quiere decir que oiko es casa y nomos administración, es decir, administración de la casa. Eso es lo que quiere decir, según el diccionario, lo que es economía. Y este autor que está acá dice que es la primera contribución de la economía, es decir, el griego Xenofonte, en el año 430, 355 a.C., escribió su obra, ¿verdad?, dedicada principalmente a la economía. Bueno, yo no me voy a detener en eso porque no es mi fin en este momento. Sin embargo, si ustedes se ponen acá, este señor me gustó mucho su concepto, porque él dice, ¿verdad?, el señor Robin, que la economía es la ciencia. Y si ustedes se ponen a ver si es verdad, porque la economía, ¿por qué la economía es una ciencia? Bueno, primero porque es una ciencia, porque está basada en lo que uno llama racionalidad lógica. La racionalidad lógica viene fundamentada desde lo que es el método científico. La economía, si no es lógica, objetiva, numérica, ellos no aceptan los procesos. Entonces, es una ciencia porque está basada en el método científico, eso por una parte. Entonces, es ciencia, recuerden eso, es ciencia porque se fundamenta en el método científico. Y el método científico está caracterizado por varios aspectos. Primero, porque utiliza un método matemático, estadístico. Lo otro es que tiene una racionalidad lógica, es decir, que todo tiene que ser numérico, cuantificable, medible para poder ser procesado en esa ciencia económica. Es decir, que utiliza la racionalidad lógica. Lo otro es que la economía parece mentira, pero uno de sus aspectos bien interesantes es que estudia el comportamiento humano y lógicamente porque todos los procesos económicos los realiza el hombre en sociedad. Y entonces estudia el comportamiento humano con una relación, fíjense que este concepto es muy importante, con una relación entre fines y medios escasos. Quiere decir que son susceptibles de empleos alternativos. Es decir, fíjense, la economía, como les dije, además de que es una ciencia, ¿verdad? Porque utiliza el método científico, porque emplea el método estadístico, matemático, porque toda la racionalidad es lógica y objetiva, también toma en consideración el comportamiento humano, porque la economía, si ustedes se ponen a dar cuenta, todos los procesos de bienes y servicios lo realiza la mano de obra que es el hombre, ¿verdad? Por eso es que la economía involucra el comportamiento humano. Siguiendo entonces, jóvenes, podemos decir, fíjense, otro autor que yo les traigo acá es Asimov. Él hizo el libro del Diccionario de Economía y él habla de que la economía es el conjunto de actividades que se realizan al producir, distribuir y consumir los bienes y servicios necesarios para el bien vivir. Aquí me voy a detener un poquito, ¿sí? Para aplicar esto. Bueno, fíjense que cuando él habla de la economía, sí, y es así, es un conjunto. ¿Por qué? Porque todo está interconectado, es decir, enlazado entre lo que se quiere en ese proceso de producir, distribuir y consumir los bienes y servicios. Recuerda que una sociedad bueno, empecé. Una sociedad funciona como tal desde una estructura social y realiza diferentes funciones dentro de esa sociedad. En esas funciones que realiza o esas diferentes actividades se llevan a cabo lo que conocemos como los procesos para producir un producto o un servicio. Recuerden que esos dos elementos son importantes tenerlos en cuenta. Lo que es el proceso de producir, ¿verdad?, un servicio o un producto. Una vez que se produzca, ¿verdad?, ese servicio o ese producto, igual se distribuye y lógicamente lo va al consumidor final, que es el consumidor quien es el que se encarga de hacer el uso, pues, adecuado e inadecuado de estos productos o servicios. Y siempre estará entre los bienes y servicios. ¿Qué es un bien y qué es un servicio? Un servicio, bueno, es muy fácil de
de diferenciarlo, porque el servicio puede ser un servicio, ¿verdad?, eléctrico, un servicio bancario y todos los servicios que estamos acostumbrados a usar, ¿verdad? Y los bienes tienen que ver con todo lo que es la productividad, es decir, desde una bicicleta es un bien, desde una casa, desde toda la ropa que nos colocamos, ¿verdad? De todo lo que consumimos es un bien. Entonces es importante que tengan claro los bienes y servicios y la economía. Entonces este concepto me gustó mucho, además de que me gustó, o sea, los dos conceptos que les presenté, en este caso, el primero, ¿verdad? Y el segundo, por eso los traje, me gustó mucho porque siento que es un concepto muy completo, pues. Entonces vuelvo acá al anterior para que lo tengan bien requete presente, ¿verdad? Para que el examen, que seguro va un concepto de economía, fíjense que me gusta mucho el concepto de Lionel Robin porque él dice que la economía es una ciencia, claro. Es una ciencia porque está sometida a procesos, ¿verdad? Tiene teorías que lo fundamentan, las teorías económicas, ¿verdad? Que dicen esas teorías que argumentan todos los procesos de bienes y servicios. Y lógico, la ciencia incluye el método científico porque la economía es una ciencia que utiliza el método matemático y estadístico para la comprobación de todos sus procesos. Asimismo, incluye el comportamiento humano, que es importante que lo tengan presente porque ningún bien, ningún servicio se da si no está incluida la mano de obra, ya sea obrera o calificada. Entonces es importante tener en cuenta que toda economía sin los seres humanos no sería economía. El que le da el valor, el rango a la economía, ¿verdad? El sitial que tiene la economía en este momento es precisamente el comportamiento humano. Y desde el comportamiento humano también nosotros hacemos uso de los bienes y servicios. Bueno, ese concepto está muy completo. Y el otro concepto, ¿verdad?, que es de Simón Andrade, ¿verdad?, de este libro del Diccionario de Economía, bueno, usted puede utilizar cualquier concepto que usted considere pertinente, siempre y cuando respete, ¿verdad?, estos elementos que yo le estoy dando, porque son importantes. Pues primero porque es ciencia, porque es comportamiento humano y porque es bienes y servicios. Bueno, y este concepto me gusta muchísimo en el buen sentido de que la economía, además de que sí es un conjunto de actividades que se realizan para producir. Ninguna sociedad que no produzca, cómo se alimenta, cómo vive, cómo subsiste, ¿verdad? Entonces, el producir es que producir las materias primas, es producir todas las condiciones o elementos que necesitamos para poder llevar a cabo esta situación. Igual, lo que es el distribuir y consumir los bienes y servicios necesarios. Bueno, ahora bien, fíjense, ustedes me señalan aquí con la flechita, me imagino, ¿qué forma parte de la economía? Bueno, esto es importante que lo manejemos bien. Bueno, entre estos aspectos, ¿verdad?, que forman parte de la economía, tenemos la comercialización. Una vez que se produzca el producto, el servicio, debemos comercializarlo. Y la comercialización, bueno, se da desde muchos aspectos, como ya ustedes lo saben y todos lo sabemos. Entonces es importante tenerlo presente. Lo otro es la venta de un producto. La venta de un producto, ¿verdad?, lo cual permite recuperar el dinero invertido y obtener un beneficio. Nadie vende un producto si no va a obtener un beneficio. Incluso, fíjense, jóvenes, si ustedes se ponen a dar cuenta, ¿verdad? Una de las situaciones, vamos a llamarlo así, que nos ha llevado a incrementar lo que es la economía, o sea, el precio de los productos, es precisamente que la gente siempre quiere obtener más y más sobre la venta de ese producto. Entonces, claro, el que termina siendo afectado es el consumidor. Entonces, yo creo que allí es importante que las personas tomen en consideración ese nivel de conciencia, ¿verdad? De que el dinero es importante y hay que hacer uso de ello porque te da mucho beneficio, pero también debemos pensar en el otro. Es importante ya ir como abriendo, ¿verdad?, ese nivel de conciencia social. Lo otro es el dinero. Bueno, lógico, la economía sin dinero no hay movilización. Si no existiera el dinero, que cuando se comenzó, ¿verdad?, con las sociedades primitivas, no había el dinero. Entonces, pero ellos tenían otra cultura, porque era una cultura primitiva. Sin embargo, en lo que fue evolucionando las sociedades, ¿verdad?, ya se hacían trueques
bien conocido por todos nosotros, los trueques, para hacer los intercambios de algunas mercancías que a nosotros nos interesaba, incluso desde la sal hasta las telas y los cueros y todo lo demás. No existía el dinero, no había el papel, la moneda, ¿verdad? No había ese papel, no había. Entonces, la gente lo que hacía era los intercambios de trueque, bajo las condiciones que, bueno, que cada quien que tenía ese producto, pues comercializaba en la manera que él consideraba que era el más apropiado. El trabajo también forma parte de la economía. Sin trabajo, fíjese, no hubiese la producción. Es importante entonces que fíjense que el trabajo debe ser uno de los mecanismos, ¿verdad?, que nos lleva a hacer una sociedad de primer mundo. Por eso es que cuando las sociedades no tienen organizadas bien lo que es la mano de obra, lo clasificada o básica, y además de eso no empiezan a producir, por supuesto que no van a tener un poco de desarrollo. Fíjense por qué los chinos, ¿verdad?, los japoneses, ellos que trabajan 24/7, porque así trabajan los chinos, que han logrado después de una guerra mundial, ¿verdad? Ellos han logrado ser una potencia del mundo. ¿Por qué? Porque precisamente son unas personas muy trabajadoras. Entonces, otro es el beneficio. Cada producto, ¿verdad?, tiene un beneficio, y ya sea un beneficio individual o un beneficio colectivo. La inversión, toda economía, ¿verdad?, y que se haga a través de una empresa, de una organización, tiene una inversión, ya sea una inversión del talento, de la mano de obra, del talento humano, y también por supuesto, todas las materias y los materiales que se utilizan, ¿cómo se llama?, los inmobiliarios, todos los inmobiliarios que se utilizan dentro de esa empresa. Lo otro es que el medio de transporte, como lo pueden observar ahí, también es una materia, ¿verdad?, de la economía, porque transporta a los trabajadores. Incluso, si ustedes se ponen a dar cuenta, todo ese transporte que tiene, por lo menos en el caso de Ecuador, que tiene un transporte muy bueno, bueno, desde mi punto de vista, es parte, ¿verdad?, es parte de la economía del Ecuador, porque el Ecuador, de una u otra manera, ha ido evolucionando con todas sus pros y contras, que las revisaremos en el momento oportuno, pero se ha tenido su desarrollo bien importante. Incluso ahorita, cuando empieza el transporte nuevo, ¿verdad?, que es el metro, que ustedes no lo tienen, a mí me llamó mucho la atención, pues yo soy extranjera, y nosotros que tenemos el metro desde hace muchos años, me llamó la atención, pues que ustedes no tuvieran ese transporte, que con todos los dólares que se manejan aquí, ya era para que lo tuvieran ya listo. Bueno, pero si Dios quiere, que lo ofrecieron para implementarlo ahorita en diciembre del año pasado, fíjense, ya estamos en abril y todavía no lo han desarrollado. Lo otro es que, fíjense que lo que es la materia prima, ¿verdad?, que conecta con los consumidores o el dueño de la mercancía, por supuesto, nosotros, un país que se clasifique, vamos a llamarlo así, de desarrollado, también tiene que producir, mejor dicho, producir su materia prima para poder ir, ¿verdad?, para poder producir sus mismos productos, para no depender de otros países, que es lo que le ha pasado a la mayoría de los países, ¿verdad?, que dependen de la materia prima de los países desarrollados, y cuando la materia prima incrementa, entonces, por supuesto que tienen que incrementar los productos, porque no les queda de otro. Y uno de los problemas que hemos tenido los países latinoamericanos, yo digo todos los países latinoamericanos en su mayoría, es que son muy dependientes del petróleo. Entonces, cuando ya nosotros estamos en una economía bajo la sostenibilidad del petróleo, allí vienen muchos problemas. Aunque si nos damos cuenta, también el petróleo da mucho beneficio, porque él genera muchas materias primas, ¿verdad que sí? Como ustedes lo conocen ya. Bueno, lo otro son los bienes y servicios, en el que intervienen el trabajo de la mano de obra básica y especializada, que generó la división del trabajo. En cuanto a los bienes y servicios, fíjense, ya se los he explicado, pero también la mayoría de los servicios los pone el Estado, y eso es importante reconocérselo, ¿verdad? Y aquí, como lo aparece acá, el Estado es el que se encarga de brindar casi todos los servicios, así como, para citar un ejemplo, los semáforos, ¿verdad?, el transporte público, los hospitales públicos. Es importante también reconocerle el trabajo que ha hecho cada uno de
vamos a llamarlo así, el jefe de cabeza o el presidente de cada estado, porque de una u otra manera él tiene la responsabilidad de direccionar todos los bienes y servicios. Y lo otro es que eso lo logran es a través de la recaudación de impuestos. Por eso es importante que las empresas, nosotros, los trabajadores, ¿verdad?, que devengamos de un sueldo, debemos ser conscientes de que debemos cumplir con ese deber de pagar el impuesto sobre la renta. Bueno, sigamos entonces porque ustedes como que están apurados. Ok, por aquí quedé en... Ok, jóvenes. Ahora bien, ¿cómo garantizar la subsistencia a lo largo de la historia? Nos ponemos por acá. Bueno, recuerden que todos los problemas que afecten la economía de forma global, globalizada, porque no solamente es Ecuador, sino todos los problemas que afecten lo que son los problemas de economía nos afectan a todos los cohabitantes. Por eso es que cuando se incrementan los precios o baja el precio del petróleo y sube, ¿verdad? Todas las materias primas nos afectan de una u otra manera, y el que más afectado siempre es, como le digo yo, el último que está en el eslabón de la cadena de producción. ¿Y quién es? El consumidor. El consumidor siempre será el que pague los platos rotos en esta cadena que corresponde a la producción. Muy bien. Lo otro es que todos los bienes y servicios, ya lo dije, ¿verdad?, requieren del talento humano a través del trabajo para garantizar la subsistencia de las personas. Ahora bien, ¿cómo se generó cómo se garantizaba, vamos a decirlo así, cómo se garantizaba la subsistencia a lo largo de la historia? Bueno, en la prehistoria, ¿verdad?, que inicia de 3 a 4.000 años antes de Cristo, los primeros pobladores eran pobladores, ¿verdad?, que tenían una cultura primitiva. Sin embargo, ellos con todo eran unas personas muy organizadas, y ellos se dedicaban a lo que era la técnica de producción de la pesca y la caza. Y así era que ellos podían, ¿verdad?, subsistir en ese tiempo como una primera sociedad. Igualmente, ellos se dedicaban a la siembra, ¿verdad? Y por eso es que ellos eran unos pueblos sedentarios, porque ellos se dedicaban a cultivar, ¿verdad?, todos sus alimentos, y también a cuidar su rebaño. Entonces, una vez que llega ese proceso de desarrollo de las sociedades, producto de la evolución, porque cada sociedad va evolucionando, ¿verdad?, producto del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología, pues entonces va evolucionando también la sociedad. Y la edad antigua, ¿verdad?, que como le estaba diciendo, allí están los griegos como Platón, Aristóteles, Sócrates, Plutarco, Confucio, todos ellos, ¿verdad?, ya ellos tenían unas ideas muy avanzadas para su tiempo. Incluso fíjense cómo todos estos habitantes de la edad antigua en griega, los griegos ya hablaban 2 idiomas, incluso ellos eran bilingües, pues, y además de eso, fueron las primeras personas que desarrollaron la gimnasia, y con eso hicieron el intercambio, ¿verdad?, deportivo, y ahí usted sabe que se mueve muchísimo dinero. Bueno, pero así con la evolución, ¿verdad?, de la edad prehistoria hasta la edad antigua, y después pasamos a la edad moderna, fíjense cómo ya un momento, como en la edad moderna, ¿verdad? Entonces, en la edad media, allí comienza, ¿verdad? Recuerde que en la edad media se vivieron episodios muy, muy interesantes. Primero porque era la iglesia quien tenía el control de la sociedad, el papado, pues, y el reinado, y por supuesto el poder político. Entonces, esos 3 poderes, que es el poder de la iglesia, el poder que tenía el poder económico de ese momento, que estaba bajo el reinado, ¿verdad? Cómo ellos fueron creando esos grupos sociales y haciendo la distinción de lo que son los estratos sociales. Entonces allí se crearon los grandes feudales, donde compraron grandes tierras, y donde comenzó, ¿verdad?, a tenerse los siervos, los esclavos. Y entonces fíjense cómo ellos, con esas grandes tierras, se hicieron, ¿verdad?, se hicieron dueños de grandes tierras, y producían lo que era el cacao,
todos esos alimentos, ¿verdad? Y así empezaron a comercializar y a controlar a las sociedades. Incluso ya, como dice ahí, en la Edad Media, desde el siglo V, que se extiende hasta el siglo XV, se fueron creando, ¿verdad?, los grandes latifundios, ¿verdad? Y controlaban las tierras, y por supuesto, si controlas la tierra y tienes el poder del dinero, lógicamente vas a controlar a la sociedad. Y después, bueno, con la evolución de la tecnología, ¿verdad? Porque eso fue en el año 1800 y tanto, que llegó la revolución industrial. Imagínense, pasamos a uno que nosotros conocemos como la edad moderna. En esa edad moderna, por supuesto, llegó la revolución industrial, aunque se vivieron, fíjense, jóvenes, grandes guerras, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Incluso en la Segunda Guerra Mundial, fallecieron 40 millones de personas. Sin embargo, muchos países como China, Japón, que vivieron esa guerra mundial, Estados Unidos y Francia, Inglaterra y todos, bueno, fíjense cómo ellos todavía Rusia, siguen siendo países del primer mundo. Entonces, fíjense, observen cómo ellos, a través de toda esa tecnología, porque la revolución industrial se inició en Inglaterra, ¿verdad? Y se extendió por todo el mundo. Allí comenzaron los ferrocarriles, ¿verdad? El transporte, y entonces ya se podía comercializar, fíjense, todos esos productos que venían, ¿verdad?, de Asia y de otros países como Arabia, podían ya comercializarse a los países que estaban más distanciados. Pero, allí viene pero, que se fue creando, ¿verdad?, esa inversión productiva, y surge un nuevo sistema, que es el capitalismo y la educación bancaria. Con respecto al sistema capitalista, que hay muchos teóricos, ¿verdad?, que hablan de la economía en el capitalismo. Bueno, mire, el capitalismo, hasta ahora, lo que se ha demostrado, jóvenes, para dar un espacio ahorita en esta lámina, para que ustedes intervengan, en el sistema capitalista no es que ha sido malo, ha sido, yo creo que el mejor, porque si nos ponemos a observar los sistemas socialistas, tienen un problema, que es que el socialismo controla las grandes empresas, y cuando el socialismo le pone la mano a las grandes empresas, entonces ya ahí no hay lo que uno dice en el socialismo, no hay los excedentes, ¿verdad?, para pagarle a las manos de obra calificada en lo que se merece ese trabajador. Entonces, fíjense cómo el sistema capitalista no es que sea malo, yo creo que es uno de los mejores sistemas que hemos tenido en el mundo, porque el sistema socialista, de verdad, bueno, ya lo hemos visto con la caída de Berlín, ¿verdad?, que cuando cayó el comunismo, de que no sirve, no da la respuesta, porque ¿qué ocurre con el sistema comunista, verdad?, que es el sistema socialista, que es que agarran el poder y es una cúpula de esas personas que controlan el mundo. En cambio, cuando es el sistema capitalista, que también, por supuesto, el poder está en un grupo grande, pero por lo menos hay libertad de que el consumidor también tenga un buen sueldo y pueda disfrutar de los bienes y servicios que él considere que puede cubrir con sus ingresos mensuales. Lo otro es que el sistema capitalista, si ustedes se ponen a observar, trajo la educación bancaria, y la educación bancaria, desde sus inicios hasta este momento, socialmente hablando, produjo la división de lo que era una educación que era para personas pudientes. Y en ese entonces, ¿verdad?, ya la educación solo correspondía para el derecho de aquellas personas que tenían dinero. Los que no tenían, por supuesto, el derecho de participar o de recibir una educación para ese momento. Fue a partir del año 1949 cuando la UNESCO estableció, ¿verdad?, el derecho a la educación gratuita y obligatoria para las personas que no tenían, que era la clase que había surgido. O sea, porque después de la revolución industrial surgió una nueva clase llamada y conocida como el proletariado, que sigue siendo y está vigente en esta sociedad. Entonces quiere decir que el sistema capitalista, porque es la burguesía que está en el poder, más la revolución industrial, trajo, ¿verdad?, su consecuencia, porque produjo esa nueva clase social, el proletariado. Y lógico, una educación bancaria que
de una otra manera hizo una división entre la burguesía, pues los que tenían mucho dinero eran los que podían ir a las mejores universidades. Y así lo hemos visto hasta, por lo menos pasó mucho hasta el siglo XX, que el sistema educativo como tal, ¿verdad? Le dio los beneficios a la sociedad para que pudieran participar, pudieran escolarizarse, pudieran asistir a un sistema regular de educación. Y es así como surgen las universidades en las sociedades. Antes también había había muchas universidades, pero ya les digo, para las personas que podían cubrir esa inscripción en esa universidad. Bueno, lo otro es que el sistema capitalista, como lo pueden observar en la presente lámina, a través de las diferentes empresas, ¿verdad?, utilizan el excedente para renovar su maquinaria, modernizar la empresa, adquirir materias primas y contratar a los trabajadores, el pago de nómina, ¿verdad?, y de impuestos sobre la renta. Sin embargo, fíjense cómo nos hemos modernizado, que las empresas ahorita están muy al día, incluso para no en excedente, ¿verdad?, no pagar tanto impuestos sobre la renta, lo que hacen es invertirlo con la sociedad. Entonces hacen proyectos sociales e incluso pagan la capacitación de sus trabajadores, porque ellos prefieren que ese excedente quede dentro de la sociedad y también dentro de sus trabajadores. Y eso es un mecanismo muy interesante porque la misma empresa va capacitando a su personal para dar un mejor rendimiento y productividad dentro de la empresa, y por supuesto que va a coadyuvar a la sociedad. Bueno, jóvenes, si tienen alguna acotación que quieran hacer en este momento, pueden hacerlo. Ayúdenme, por favor. Porque ustedes me llevan loca con esa línea. Bueno, díganme, cuéntenme. ¿Qué quieren agregar ustedes con respecto a lo que yo he dicho? Por favor, con la lectura que hicieron, ¿qué quieren decir? Cuéntenme. ¿Están vivos? ¿Están despiertos, jóvenes? Sí, profe, aquí estamos. Ajá, ¿qué quieren agregar, por favor, con respecto a eso? De la productividad, del consumidor, de los factores, ¿qué quieren decir? De lo que yo he dicho, ¿qué quieren agregar? ¿Mm? Jóvenes, que por lo menos fíjense, háblenme un poquito ustedes de los señores feudales, los siervos, los amos y los esclavos. ¿Qué entienden ustedes por señores feudales? ¿Qué son los siervos para ustedes, los amos, los esclavos? ¿Y por qué se dio la condición de que llegáramos a tener amos y esclavos? A ver, cuéntenme. Esos grupos dominantes, a ver, cuéntenme. Eso es por la condición social. Pero ¿por qué? A ver, ¿cómo surgió esos señores feudales y cómo fue que terminaron los señores feudales teniendo siervos? Y cómo así en la edad antigua, ¿verdad?, existieron los amos y los esclavos. Necesito que me respondan eso, que es parte de la explicación que ya les di. Los señores feudales, a ver, los siervos, los amos y los esclavos. A ver, cuéntenme. ¿Por qué surgen los esclavos? A ver, ¿por qué surgen los esclavos? No todos a la vez, por favor. ¿Por qué surgen los esclavos? A ver, cuéntenme. Con ese recorrido rápido que yo les di sobre la sociedad, desde la prehistoria hasta el momento de la edad contemporánea. Acuérdense que venimos de una etapa prehistórica hasta la etapa contemporánea que estamos ahorita, lo que conocemos como la modernidad. A ver, cuéntenme. ¿Cómo surgen esos amos y esclavos? A ver. Que tiene que ver con la economía, porque acuérdense, estamos haciendo el recorrido histórico, ¿verdad?, de lo que ha sido lo que ha sido el proceso económico y social desde la prehistoria hasta la edad contemporánea. A ver. Cuéntenme. Bueno, mi punto de vista es que los esclavos surgen por necesidad económica, ya que son las más pobres, se puede decir. Y al igual que los siervos, que son los que sirven a los feudales. Ya eso sería mi aporte. Ok,
El aporte está bien de los feudales a los siervos, de los esclavos no, porque los esclavos no surgieron porque necesitaban porque eran clase desfavorecida. No. Ajá. A ver, ¿quién más? Por favor. ¿Cuál es la diferencia entre esos esclavos y los siervos? A ver, ¿cuál es la diferencia entre los esclavos y los siervos en una economía productiva de ese tiempo? A ver. ¿Ah? Jóvenes, piensen un poquito. Tal vez por el nivel de clases que surgen y una clase domina a la otra. Ajá, una clase domina a la otra, eso sí es verdad, eso está bien. Pero ¿por qué surgen los esclavos? A ver. Ajá, ¿y quién más está allí en la sala que no participan? A ver, ¿quién quiere participar? Además de este chico. ¿Cómo te llamas tú el que está participando? Pérez. Ah, Pérez Juan, ¿verdad? Sí. Pérez Juan Carlos, ajá. Voy poniendo las participaciones. A ver. Ok. ¿Quién más quiere participar, por favor? Profe, yo. Ajá. Bueno, perdón, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo pienso que los siervos trabajaban y a los esclavos los explotaban. No sé si es que esté bien. Ajá, ¿qué iba a decir la otra persona? Sí, profe, yo pienso, la diferencia sería que los esclavos podrían ser vendidos o comprados y los siervos no. O sea, técnicamente eran libres y eran como que se pedían permiso a su hogar, pero en cambio los esclavos no. Eso. ¿Cómo te llamas tú? Andrés Díaz. Ajá, Andrés, muy bien. Fíjense que es una de los comentarios más acertados, fíjense. Como yo les dije, yo les venía diciendo, de la prehistoria hasta la Edad Media, las sociedades como iban evolucionando mediante los conocimientos, la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Con esos nuevos pensadores que fueron surgiendo en cada época, ellos fueron creando, ¿verdad? Una nueva economía, producto, ¿verdad? De toda esa inversión de tierra que iban apropiándose. Cuando ellos se apropiaron de esas diferentes tierras, entonces se crearon lo que uno conoce para aquel entonces, los señores feudales. Esos señores feudales compraban, o sea, contrataban a grandes cantidades de siervos, que eran las personas que les trabajaban en las grandes hectáreas de tierra. Eso eran los encargados de hacer el trabajo manual. Sin embargo, esos siervos tampoco es que tenían esa libertad como uno cree. No. Ellos estaban ahí 24/7, vamos a llamarlo así, dentro de esas grandes fincas, porque ellos dependían del dueño. Recuerden que esos eran momentos muy, muy oscuros, muy difíciles, donde la gente no tenía libertad ni para expresarse libremente, no había el derecho a la libertad, no había el derecho a tener propiedades, porque los que tenían grandes propiedades eran los grandes ricos de ese tiempo, los grandes feudales, porque ellos eran los dueños de las grandes tierras, y es así como ellos controlaban la economía. A través de todos esos productos que ellos producían, era que ellos podían controlar a la sociedad y vendían los productos para hacerse cada día más ricos. Los siervos eran simplemente personas así como la servidumbre, eso es lo que significa siervo, servidumbre, estaban bajo el mando de los siervos. Pero acuérdense que, ¿por qué ellos querían estar bajo el mando de los feudales? Perdón, porque acuérdense que en esos tiempos se vivían muchas guerras, la Primera, Segunda Guerra, la Guerra de los 7 días y todas las guerras que se vivieron en ese tiempo, acuérdense, hasta 1900.
y tanto, 36, creo que fue la última guerra que se dio. Entonces, como ellos, ¿verdad?, preferían estar, porque no tenían ningún beneficio, no tenían voz ni voto, porque no tenían dinero, no eran tomados en cuenta, eran simplemente, eran unas personas, pero sin derecho, de nada. Entonces, los que tenían todos los derechos eran las personas que poseían el poder económico. Entonces, ellos preferían estar dentro de esa finca para sentirse protegidos, porque cuando llegaban esas invasiones, ¿verdad? Acuérdense que venían las invasiones, que llegaban las guerras, ellos por lo menos sentían protección con ese dueño de esa grande tierra. Y los amos y esclavos, bueno, jóvenes, los amos y esclavos, para nuestra desgracia, fíjense, cuando se comenzó con esa primera parte, ¿verdad? Porque primero fueron los amos y los esclavos, y después fueron los señores feudales. Los amos eran aquellos reyes y aquellas personas que eran adineradas, que tenían mucho dinero y que tenían el control de la sociedad, compraban a los esclavos, pero es que los esclavos no era que ellos, era que no tenían dónde vivir, incluso habían personas que tenían también sus espacios, pero el problema era que los esclavos los raptaban, eran personas que habían como la trata de blanca, pero eso no se llama trata de blanca, sino que habían personas que se encargaban de perseguir a esas personas, ¿verdad?, que los etiquetaban como esclavos, y entonces los aprisionaban y los vendían, y no los vendían en su misma tierra, sino que los llevaban. Acuérdense que antes no había transporte, la gente se comunicaba era por barco, entonces los montaban, ¿verdad? Ustedes han visto esa película, los encadenaban, los llevaban a otros continentes, y allí, como no les quedaba otra que quedarse dentro de ese continente, y así era que pasaron a ser esclavos que no tenían derecho a nada, ni siquiera a la vida. Incluso un esclavo en ese tiempo tenía menos valor que un animal. Entonces, imagínense ustedes, saquen la cuenta lo deshumanizado que era esa sociedad para aquel entonces. Los esclavos no tenían derecho a nada, y por eso era que los mataban cuando ellos consideraban que ya. Pero fue en el tiempo de algunos reyes, ¿verdad?, que ya vieron que acuérdense que el dinero es el dinero, que los esclavos ya no daban productividad al tenerlos. Entonces decidieron, ¿verdad?, liberar a todos los esclavos, porque ya no era rentable tener a esclavos, porque tenían también que mantenerlos, y como en un momento, acuérdense, de crisis económica, recuerden que las guerras mundiales, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, dejaron al país primero ensangrentado. Fue una época de grandes guerras donde quedó toda la sociedad, estaba desorganizada, había un descontrol total de la economía, y por supuesto una crisis económica mundial. Entonces ya los esclavos no eran rentables para los propietarios, así es como decidieron salir de ellos. Entonces, así es la diferencia, ¿ves?, de los esclavos y amos, y los señores feudales y los siervos. Bueno, saliendo de ese punto, entonces vamos a hablar de lo que es la materia prima. A ver, ¿quién me dice ustedes qué entendieron por la materia prima? A ver, ¿qué entendieron por la materia prima? O sea, porque yo hablé de los excedentes, ¿verdad?, para renovar las maquinarias, modernizar la empresa, adquirir materias primas y contratar a los trabajadores. En el caso específico de las materias primas, ¿qué quiere decir eso, materia prima? A ver. ¿Quién me dice para que se gane un puntico, materia prima? A ver. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Ya. Materia prima son todos los componentes, sustancias que se requiere para construir algo o preparar alguna sustancia. ¿Algún producto? Exacto, es un producto. Algún producto. Está muy bien. ¿Cómo te llamas tú? Zúñiga Amelia. Amelia, está bien. Está bien. Ok, estás despierta por lo menos. Muy bien. Entonces sigamos aquí, jóvenes, con esta parte que me interesa muchísimo. Ahora bien, llegamos a la sociedad moderna. La sociedad moderna inicia en el siglo XIX, ¿verdad? Porque la revolución industrial comienza en el año 1878, por allí.
inician en Inglaterra, como ya les dije, porque Inglaterra fue muy inteligente, se puso, ¿verdad? Se puso de acuerdo con otros países y le hicieron la guerra a Estados Unidos. Incluso, ¿sabe? Yo estaba leyendo, yo creía que era que Estados Unidos era que había provocado la Segunda Guerra Mundial. Yo creía que era así, que Estados Unidos, no, resulta que Estados Unidos simplemente contraatacó a todos esos países que se unieron en aquel entonces, como fue Inglaterra y otros países de allí, Rusia. ¿Por qué? Porque atacaron a Estados Unidos. Entonces, fíjense cómo en 1878, algo así, llegó la revolución industrial y, por supuesto, modernizó el mundo. Modernizó porque comenzaron los primeros trenes, ¿verdad? Allí entonces se transportaban los productos, ya no era por barco, porque imagínense los días que tenía que tardar un barco para entrar de un continente a otro continente, incluso el continente de nosotros, que es el continente latinoamericano, ¿verdad? Que llegó a España y nos colonizó, por mala suerte, pues no nos pudo colonizar Inglaterra, ¿verdad? O Francia, entonces nos colonizaron los españoles y fíjense cómo ellos, además de que se llevaron nuestras riquezas, porque sí se la llevaron, nuestra riqueza, nuestra cultura la rompieron, ¿verdad? Fracturaron nuestra cultura y además de eso se aprovecharon de nuestras indígenas, entonces implantaron una nueva cultura porque hicieron lo que fue la mezcla de ese mestizaje, porque muchos se enamoraron de nuestras indias y bueno, imagínense, por eso sale el mestizaje. Pero bueno, como la parte aquí es de la sociedad y la economía, bueno, entonces fíjense cómo ellos para poder transportar todos los productos, ¿verdad? Que venían, acuérdense que los primeros productos venían de países como Arabia, como China, como, bueno, Roma, tantos países. Entonces, para llegar a los continentes más alejados, tenían que hacerlo a través de barcos. Imagínense ustedes la cantidad de horas, de días, porque son las horas, de días que tenían que transcurrir para que llegaran los productos. Entonces, cuando llega la revolución industrial, que es lo más interesante, pues llega el boom y comienza a generarse el transporte, los trenes y todo eso, y ya era más fácil. Pero con la revolución industrial se crea lo que conocemos hoy como la sociedad moderna. Esa sociedad moderna se inicia en el año, hasta el año 21 que estamos, ¿no? En la actualidad, la sociedad moderna ha hecho varias cosas y es importante que manejemos estos tres conceptos, que es la productividad, la sostenibilidad y la rentabilidad. Es decir, que para que una sociedad se mantenga, tiene que tener un modelo productivo que sea sostenible y rentable con el tiempo. El problema fue que allí es donde viene el problema, que nuestros modelos productivos han sido sostenibles, pero en base a todas las materias primas, como el gas, ¿verdad? Como los minerales y por supuesto con el petróleo. Entonces, eso de una u otra manera ha generado un modelo productivo inestable, porque acuérdense que nosotros dependemos de lo que decida Estados Unidos, que es el primer mundo, porque quieran o no reconocerlo, o sea, a la gente le cuesta reconocerlo, el primer mundo es Estados Unidos, que es el que tiene la moneda más fuerte, ¿verdad? Y por supuesto, los países del primer mundo que también tienen, ¿verdad? Como Rusia, ¿verdad? Francia, Inglaterra, tienen un poder único de capital, entonces deciden, pues, cada vez llegan a fluctuar todos los precios del petróleo y nos afecta a los países que estamos más subdesarrollados, como es el caso de Ecuador, Venezuela, Colombia y todos los demás. Entonces, el problema de la sociedad moderna es que además de que dejó de producir, porque ese ha sido uno de los problemas de la sociedad moderna, que ya no produce, porque ya ni caza, pero tampoco produce, y los que producen tienen el poder, el control de toda esa economía. Entonces, ¿qué pasa? Debemos tener un modelo productivo, sostenible y rentable con el tiempo, porque si no, nos vamos a quedar sin petróleo. Incluso hay autores ya economistas que dicen que aquellos países que siempre tendrán el primer poder del mundo será Estados Unidos, que tiene el petróleo, porque Estados Unidos no es que no produce petróleo, es que sí produce. El problema es que Estados Unidos, además de que consume, ¿verdad?, mucho servicio, porque ellos consumen demasiado servicio, ¿verdad?, de electricidad y de gasolina y todo lo que tiene que ver con el petróleo. Entonces, ellos además de que producen, ellos lo compran, porque ellos están en la reserva, ellos van reservando su petróleo, y aquel país que reserva su petróleo es un país que nunca va a tener problemas económicos. Pero nosotros, como no tenemos una manera, ¿verdad?, un modelo productivo de sostenibilidad, no estamos basados en la producción
del petróleo, entonces cuando venimos a ver, hemos acabado con nuestro petróleo. Entonces fíjense cómo Estados Unidos ha sido bien inteligente y los países de primer mundo. Nosotros nunca llegaremos a ser países de primer mundo, primero por nuestra cultura. Nuestra cultura es demasiada, vamos a llamarlo así con mucho respeto, no es productiva en el sentido de que no inventa y mucho menos no es productiva trabajadora al 100%. Fíjense que esos países como Estados Unidos, China, trabajan 24 horas, tienen trabajadores en sus empresas que comparten las ganancias para que los trabajadores se sientan asistidos, se sientan reconocidos y además de eso den una mayor productividad. Y lo que quiere decir que ellos tienen ganancias porque dependiendo de todas las ganancias en totalidad que genere esa empresa, ellos también reciben un porcentaje. Entonces, por eso es que trabajan 24/7. En cambio aquí, la gente ya a las 6 de la tarde, por decir, bueno, aquí se trabaja como 12 horas, pero las 8 horas que trabajan acá, los países latinos estoy hablando, ya la gente no quiere hacer la doble jornada, ni quiere estar, porque ya estamos acostumbrados a un horario bien light en ese sentido. En cuanto a ese modelo sostenible y rentable, tenemos que tomar en cuenta nuestro medio ambiente, nuestro hábitat, la hemos ido deteriorando cada uno de nosotros. Yo lo digo nosotros porque los grandes empresarios han acabado con el ecosistema. Fíjense lo que ha ocurrido ahorita, lo que están comentando con esta pandemia, cosas que no se veían, ballenas que ya no se veían, ya están volviendo a salir, porque claro, ¿qué ocurre? Los océanos se están derritiendo, entonces ya imagínense, muchas cosas están ocurriendo y eso no es producto de la mano obra del Espíritu Santo, sino del hombre que ha acabado con las grandes maquinarias que diseñó el hombre en la edad moderna, ¿verdad? Que hizo la creación de esas nuevas máquinas y toda la inmersión que le hizo a nuestro ecosistema le ha dañado a nuestro ecosistema y eso ha producido grandes problemas. Y es por ello que necesitamos un modelo sostenible, sustentable, rentable con el tiempo, no solamente para el siglo XXI, sino para el siglo 2050, porque la nueva generación que viene, ¿qué le vamos a dejar? O sea, puras deudas, ese es el problema. Y fíjense cómo ahorita, viéndolo desde concreto y chiquito, aquí Ecuador cómo se ha endeudado con esta pandemia, porque resulta que el Estado de una u otra manera tiene que asumir, pues resolver, y la única manera de resolver es quitando plata porque al Banco Mundial, porque es que los países latinos no tienen la rentabilidad para sufragar los imprevistos como en esta pandemia, porque acuérdense que la pandemia, ok, estamos todos en cuarentena, sí, pero los que se enfermaron, todas aquellas personas que fallecieron y todo el contagio que se ha incrementado, eso afecta de una u otra manera la economía, en este caso de Ecuador, porque el gobierno tiene que darle respuesta en medicamentos, en atención, en ambulancia, en todos los servicios que corresponden y por supuesto a atender a todo lo que ellos llaman, ¿verdad?, la nómina de personal que hay que pagarla. Entonces, nadie se está movilizando, se está haciendo el trabajo que llaman ahora el teletrabajo, pero no es igual, o sea, la productividad de las máquinas y todo eso, no se está haciendo como tiene que ser. Entonces, Ecuador, por citar a Ecuador, que no corresponde, Ecuador está endeudado, ustedes lo saben, ¿verdad? Y además de eso de que Ecuador tiene una economía ahorita en crisis, y Dios quiera que no les ocurra como a nosotros, ni porque fíjense, si nosotros vamos viendo algunos países latinos, por decir, Colombia tuvo unos momentos de crisis bien fuertes, que son las fronteras que ustedes tienen aquí cerca, pues Colombia y Perú. Entonces, Colombia ha salido de su crisis porque ellos se han organizado, y Ecuador también, porque Ecuador vivió una crisis, yo sé que fue así, en el año 1978, si ustedes lo recuerdan, estarían pequeños, Ecuador vivió una crisis fuerte, ¿verdad?, bancaria, porque acuérdense que el banco también tiene mucho que ver, porque acuérdense que los bancos, ¿quiénes son los dueños de los bancos? Los mayores capitalistas. Y recuerdo que cuando incrementan los intereses, ¿verdad?, de las tasas bancarias, muchas personas se vieron en la necesidad de de hipotecar sus casas y todo lo demás porque no podían pagar los intereses bancarios. Y el banco cuando hace eso, pues fíjense que arruina a cualquier economía. Entonces, la inflación, además de que aquí han podido controlar ese proceso de inflación, porque la inflación aquí, a pesar de todo, ustedes tienen una moneda que es muy sostenible, que es el dólar, y el dólar es el dólar donde se pare, porque es Estados Unidos quien garantiza el dólar. Es decir, yo estaba leyendo que un billete de 100, por decir, de $100, ¿cómo hace usted para cambiarlo, verdad? Para que le crean que ese billete
ese billete tiene la fuerza del valor correspondiente? Bueno, porque cada estado, bueno, cada estado, pues cuando yo hablo de estado es de gobierno, cada estado de gobierno garantiza, ¿verdad?, que esa moneda tiene respaldo económico. Entonces, por eso es que Ecuador no ha caído en una crisis profunda, porque tiene una moneda muy fuerte que es el dólar. Pero si ustedes tuvieran la moneda, que mucha gente se queja tanto de la moneda que tenían ustedes anterior, que era el sucre, ¿verdad? Ustedes verán que ya ustedes no estuvieran como están ahorita, pues que a pesar de que sí hay una inflación, pero no se siente tanto, que usted con ese ingreso mensual, usted todavía tiene un poder adquisitivo para poder comprar sus productos y sobrevivir en este tiempo. No así si ustedes tuvieran la moneda de la otra moneda, pues es lo que mi comprensión, porque no es porque la moneda sea mala, incluso las personas que saben mucho de economía, que he tenido amigos que están muy relacionados con la moneda, ellos dicen que era mejor el sucre. Sin embargo, si ustedes se ponen a ver, el sucre comparado con el dólar, tiene más fuerza el dólar, así de fácil. Porque acuérdense que la mayoría de los productos que nosotros consumimos no los producimos acá. Tenemos eso que decía la amiga Melissa, que la materia prima no la producen los países latinos. Generalmente vienen de otros países que la tenemos que comprar. Entonces, y se compran en moneda, o en euro o en dólares, no en la moneda que ustedes tenían anteriormente, en el sucre, ni mucho menos en bolívares como Venezuela. Por eso es que la economía a ustedes no les ha afectado tanto. Bueno, pero volviendo al caso, ¿verdad? De lo que tenemos que educarnos, ¿verdad? Para entender que la economía también fluctúa por culpa de nosotros, porque en la medida que nosotros nos convertimos en seres consumidores, por supuesto que incrementan los productos. Porque aquí también tienen una ventaja de que como hay la oferta y la demanda, a ustedes no les ha afectado mucho. Pero cuando solamente hay la oferta y hay poca demanda, imagínense, entonces la gente se ve en la obligación, de verdad, de que esa oferta la tienen que bajar, porque la demanda no es tan seguida, pues no es tan impactante. En cuanto a los problemas que ha traído la crisis económica a nivel mundial, lo tenemos por culpa de nosotros mismos. Incluso son problemas estructurales y funcionales que han llevado al extremo de ciertos problemas como la pobreza, que está en el primer lugar. No es posible que un mundo globalizado, donde hay gente que tiene tantos excedentes de riqueza, no pueda invertir, ¿verdad?, y no les duele el corazón para minimizar esos estratos de pobreza que cada día incrementan más. Incluso Ecuador, fíjense, ya analizaremos, eso lo analizarán ustedes porque ustedes son de acá y yo les daría el visto bueno como buena lectora, que Ecuador se ha visto muy influenciado, muy impactado por toda esa masa de movilización de los migrantes. ¿Por qué? Porque Ecuador tampoco estaba preparado, vamos a estar claros, ningún país está preparado para la masiva migración que tuvo, ¿verdad?, de manera desordenada la entrada de todos los extranjeros que le llegaron a Ecuador. Entonces, claro, una vez que llega la migración, también mueve, ¿verdad?, las estructuras, porque tenemos las instituciones escolares, las instituciones sanitarias, que de una u otra manera le tienen que dar como respuesta o atención a este tipo de personas. Entonces, fíjense cómo tantos factores externos y internos pueden ir así, pueden hacer, vamos a decir mejor así, pueden hacer fluctuar la economía de un país. Y en el caso de Ecuador, como es un país que maneja dólares, porque es uno de los pocos países, creo que es el segundo país en el latino que maneja dólares, porque creo que es este y Uruguay, creo que es el otro. Son dos países nada más, porque los demás por lo menos, los que están cerca de Estados Unidos no manejan, no. Ellos manejan, lo lógico, manejan el dólar porque son islas de Estados Unidos. Pero países latinos específicos como los nuestros, Ecuador y otro país, que ahorita no sé si es Uruguay, creo que es Paraguay, no sé, no recuerdo, uno de esos dos son los únicos que manejan la moneda en dólares. Imagínense ustedes, por eso es que a la gente le encanta venir para acá, porque el dólar es dólar donde se pare, así de fácil. Lo otro es que en esa pobreza extrema, por supuesto, genera más problemas
estructurales y funcionales, y tanto así que va siendo la disfuncionalidad de la sociedad, en el caso específico, ¿verdad? De que la pobreza trae delincuencia, trae además de eso, que trae drogadicción, prostitución y todo lo que ustedes conocen. Lo otro es que necesitamos subir, incrementar esa conciencia social para no ser tan consumidores, porque el problema de nosotros es que somos muy consumidores. Somos tan consumidores, pero es por los medios de comunicación. Entonces ya no debemos dejarnos impactar tanto por eso. Lo otro es, tienen sueño. Lo otro es la desigualdad social, el deterioro del ecosistema, la delincuencia y chalala y chalala. Bueno, jóvenes, para cerrar entonces con mi intervención, que son las 10:02, ya me están diciendo que tienen sueño, ustedes son atrevidos. Ay, ya los voy a tener de marca saca. Debemos educarnos porque esa es la sociedad. Una sociedad sin educación nunca va a avanzar, nunca va a evolucionar. Y es una educación que nos lleve, por favor, al buen vivir y a una conciencia social de integración, de respeto, de solidaridad. Ahora bien, para cerrar, jóvenes, les voy a asignar, prendan la cámara para verlos, por favor, para ver si están despiertos. Les voy a asignar a 2 estudiantes. Entre eso va a ser justamente mi amigo Pérez, que me gusta mucho su intervención, Pérez Ramón Juan Carlos, y la amiga Melissa. Ustedes van a trabajar la semana que viene el tema de... Sí, si ustedes se ríen, ustedes son muérganos, ¿oyeron? Ustedes van a trabajar los agentes económicos, los productores. Me van a hablar de los factores, así como yo desarrollé este tema, pero ustedes cortico, ¿verdad? En 15 minutos uno y 15 minutos la otra, me van a desarrollar los agentes económicos, los productores. Es decir, cómo los productores nos llevan a ser a nosotros consumidores. ¿Sí me copiaron la idea? Como nosotros. Y no se preocupen, Bosque, ¿verdad? Que está ahí también. No se preocupe que usted va a hacer va para la segunda. Entonces vamos a escuchar para la semana que viene a Díaz Andrés y a Melina, ¿verdad? Con los agentes económicos, los productores. Y como con ustedes yo voy a tener que hacer más pilas porque ustedes son muy pilas. Entonces, para un pila y media, como dicen. Entonces, ustedes son muy inteligentes, muy rápidos, como son de sistema. Entonces, bueno, están jóvenes también. Me alegra muchísimo eso. ¿Alguna pregunta sobre el tema que van a trabajar en la semana, el tema de la semana que viene? Yo, profe, ¿me puede repetir el tema que nos va a tocar hoy? Sí, agentes económicos. Ese es el tema. Así. Y nosotros lo desarrollamos. Sí, agentes económicos. Todos tienen que leer, porque también voy a hacer preguntas para el grupo. Pero en el caso de la responsabilidad es que ustedes van a iniciar, pues. Me van a ayudar. Así como yo hablo, ustedes hablan, pues. Pero ustedes primero empiezan. Agentes económicos. Entonces, 2 puntos. Los productores. ¿Listo? Los productores. Van a hablar de los factores internos y externos que nos llevan, que hacen los productores para que nosotros seamos los consumidores. O sea, ahorita estamos tratando, fíjense, los elementos, ¿verdad? Los factores externos y internos de los consumidores. Ahora ustedes van a hablar los productores. Seguían, ahí tienen los objetivos en la semana 2. Cualquier cosa me escriben a mi WhatsApp preguntándome, ¿sí? Profe, disculpe, ¿cuál dijo que era el otro compañero que iba a dar? No, tengo a 2 personas en este momento. Voy a ir desarrollando los temas de 2 en 2. Es que me menciona el último minutos, por eso pensé que era. Sí, no, solo ahorita va Pérez Juan y la amiga Melanie Sánchez. Solo ellas 2. Y después 2 más y 2 más hasta que ustedes nos entendamos perfectamente, ¿sí? ¿Sí? Bueno, Profe, no tiene ningún parámetro la presentación en PowerPoint, ¿o sí? Como usted quiera, mi amor. Lo importante es que los compañeros suyos la entiendan. Si la entienden, está bien. Sí, y como ustedes saben bastante, yo sé que sí, porque ya me demostraron que saben muchísimo con la pantalla, entonces tengo que estar a un metro antes que ustedes, porque ustedes corren muy rápido. Ya estoy viendo. Entonces, bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? Si no hay pregunta, no hay respuesta. ¿Todo entendido? Profe, yo también tuve participación y también quería que me tomen en cuenta en la lista, por favor. Sí, ¿cómo se llama? Pues León Steven Andrés. Sí, ya va.
Juan Carlos, ya está Juan Carlos, ¿verdad? Y el otro es ¿cuál? León. Ajá, León, aquí está, listo, sí. Participación, vamos a ponerle aquí para que no digan que no se lo puse, listo. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Reflexión? ¿No? No, profe, todo bien. Bueno, gracias a Dios. Bueno, lo que no entienden lo leen y lo profundizan, ¿sí? Bueno, jóvenes, que tengan una feliz noche, descansen y nos vemos entonces el próximo lunes, Dios mediante. Cuenten con todo mi apoyo en lo que necesiten. Solo tienen que escribirme, ¿sí? Listo. Feliz noche. Gracias. Gracias, profe. Igualmente. Bueno, jóvenes.